Muchas gracias, Tatiana. Y ahora quiero cederle la palabra al licenciado Roberto Antonio Cabrera y Rodríguez. Él es licenciado y candidato a doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro en Teoría Política por la University College London y maestro en Administración Pública por la New York University. Ha realizado cursos en varias universidades: European University Institute, the Graduate Institute of International Development Studies, Universidad de Geneva, University of Leiden de Holanda y la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Ha sido consultor para el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Aún no cuenta con obra escrita, pero ha entrevistado a académicos de talla mundial como Nadia Urbinati, Roberto Gargarella o Adam Przeworski. También es hincha de los Pumas de la UNAM, de Vélez Sarsfield y de San Pauli, y conoció a Eduardo Galeano en alguna ocasión y nos va a platicar algunas historias. Por favor, Roberto, adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la editorial Siglo XXI y a Luis Galeana por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y yo no vengo a hablarles de del fabuloso libro de las venas abiertas de América Latina. Yo vengo a hablarles de mi experiencia con el maestro Eduardo Galeano. Pero antes de iniciar quisiera recalcar dos anécdotas sobre las venas abiertas de América Latina que contaba Galeano. Uno, no sé si se acuerdan, en una cumbre de la OEA en la cual Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, le regaló a Obama una copia de las venas abiertas de América Latina. Galeano decía: me enorgullece de que Obama, presidente del imperialismo, tenga una copia de las venas, pero caray, Chávez le regaló un ejemplar en español cuando existen 3 traducciones al inglés del libro. Y otra anécdota que cuenta Galeano sobre este libro es que cuando se publicó en el Uruguay, en aquella época, pues, la censura estaba a todo lo que da. Los militares checaban qué se publicaba, qué no, y al principio lo publicaron porque los militares vieron venas abiertas de América Latina, pensaban que era un libro de biología, y entonces al año que se publicó tuvo que huir de Uruguay, y de ahí se fue a Argentina y llegó a España, y etcétera. Yo llegué a Eduardo Galeano no por las venas abiertas de América Latina, sino por Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, porque cuando el libro salió en 1998, mi mamá me lo leía antes de irme a dormir, y ahí fue cuando nació ese amor por Eduardo Galeano, porque Galeano tiene algo que enamora a los jóvenes, que enamora a sus lectores. Es una narrativa tan sencilla, mística y profunda. Él dice las cosas, él escribía las cosas tal cual como es. Incluso podríamos decir que en sus libros posteriores, él inventó ese ¿cómo llamarlo?, categoría literaria, la crónica con sentido del humor. Y leerlo era una maravilla. Galeano, no nada más en las venas, sino a través de toda su obra literaria, es fabulosa porque siempre representó, siempre escribió por las mujeres, por los pobres, por los indígenas, por los olvidados, por aquellos que llevan años en la historia de la humanidad esperando un minuto para ser escuchados, y él alzaba la voz de esos, de los olvidados, de los que en los libros clásicos de historia eran abandonados, nadie escribía sobre ellos. Por ejemplo, como mencionó Tatiana, el caso de Paraguay. Si nos vamos a los libros de texto de Brasil, Uruguay, Argentina,
nadie menciona, y en general de toda América Latina, nadie menciona ese esplendor que pudo tener Paraguay. Incluso Paraguay fue de los únicos países de aquella época en las Américas Latinas donde traían técnicos ingleses para el desarrollo del país y no para el desarrollo de empresas británicas. Y ahora sí, bueno, les voy a empezar a narrar un poquito de la historia mía y con Galeano. Era las Navidades del año 2013 y yo apenas estaba entrando a la UNAM y por aquellos años Galeano sacó un libro fabuloso que se llama Espejos, una historia universal. Y es un libro fabuloso porque cada quien va a encontrar una historia ahí, y ahí vemos que Galeano no nada más era latinoamericanista, era un personaje cosmopolita que tenía ubicados los 4 rincones del mundo, conocía las historias incluso de países muy lejanos, etc. Y entonces yo vivía apasionado de ese libro, lo leía y lo releía, y mi mamá dijo, vamos a ir a Argentina estas Navidades. Entonces me acuerdo que estábamos mi mamá y yo en la cocina, abro un sobre, me pasa un sobre, y lo primero que veo, abro el sobre, lo primero que veo es México, Santiago, Montevideo. Me sentía realizado, volamos a Montevideo. Llegamos, bueno, me acuerdo que bajamos del avión en el aeropuerto Carrasco, y el primer contacto que tuve con un uruguayo fue el de migración, y yo me acuerdo que le dimos nuestro pasaporte, y lo primero que le dije es, yo soy hincha de Eduardo Galeano, y el de migración, Galeano, hincha del Nacional, estampa el pasaporte, ya entramos. Entonces ya llegamos a Montevideo, y a cuánto mortal veía en el centro de Montevideo, le decía, yo soy hincha de Eduardo Galeano. Hasta que una señorita en un restaurante dijo, Galeano, él va muy seguido a Café Brasileiro. Entonces mi mamá y yo teníamos todo un itinerario por Uruguay, y pues se canceló porque me senté a esperar a Galeano 3 días consecutivos hasta que llegó y me firmó todo. Fue una experiencia fabulosa. Luego, el lunes 6 de noviembre del año 2012 fue la última vez que él visitó México. Visitó la sala Nezahualcóyotl, y en aquella época yo era un estudiante del 4º semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces pues dije, viene Galeano, yo tengo que ser el primero de la fila. Me acuerdo que llegué ese día solo para escucharlo y estar hasta adelante y verlo a las 4 de la mañana, y me volé todas mis clases ese día. Y una anécdota muy vaciada de ese día es de que él estaba a punto de empezar a hablar y alguien del público dijo, Peñarol, y Galeano, ese no, y yo, Nacional, y Galeano, ese sí, y todo el mundo empezó a aplaudir. Bueno, y también por eso él era gran hincha del equipo nacional de Uruguay, por eso ahí pusimos la playera del Nacional. Y al día siguiente él dio una plática en el Hilton de la Ciudad de México, a unas pocas cuadras de aquí. Lo fui a ver, me reconoció, tuve la oportunidad de charlar con él un buen rato. Hablamos, bueno, conocí a su última esposa, Elena, y ya, años después, como la UNAM, una universidad muy generosa, tuve la oportunidad de hacer 1 año, 2 semestres en la Universidad de Buenos Aires, y a cada rato iba a Montevideo a buscarlo. Y me acuerdo una vez que estaba en Café Brasileiro
me lo volví a encontrar y pues literal me firmó casi todos los libros y le escribí una carta expresándole que algún día me gustaría ser escritor, académico. Me acuerdo que me la regresó y me dijo, la leyó, me la regresó y me dijo, no nos vamos a morir de hambre. Y el penúltimo evento que se hizo en México, en la UNAM, fue la presentación del libro Mujeres. Y en ese evento, bueno, casi no iba a entrar porque llegué tarde, estuve formado hasta atrás. Yo me acuerdo que saqué el celular y sí, yo lo conocí, iba pasando el embajador de Uruguay en México y le digo, oiga, señor embajador, no me quieren pasar, no me quieren dejar pasar, y yo conocí a Galeano, le enseñé la foto y le dije, hasta me quedé en el Palacio Salvo ahí en Montevideo, y me dice, ¿cómo que no te quieren dejar pasar? Se mete el embajador, pasan 10 minutos, me señala, me mete, me siento hasta adelante y me tocó clausurar ese evento leyendo un texto de Rosa Luxemburgo, que también recalcando, Galeano no nada más era latinoamericanista, era cosmopolita y una gran base para sus textos, una gran base para todas las disciplinas de las humanidades. Y por último, me gustaría recalcar dos cuestiones de Galeano, dos pensamientos profundos con los cuales yo me quedo. Uno es la posibilidad de cambiar de opinión siempre, porque nosotros, si analizamos el pensamiento del maestro Galeano respecto a Cuba y Venezuela, vemos que inició de una forma y terminó de la otra. ¿Y esto qué nos habla? La posibilidad de cambiarnos. Y respecto a Cuba y Venezuela, él decía que es algo que tenemos que aplicar en nuestras vidas diarias, que es cuando nosotros realmente queremos a alguien, decimos sus verdades a esa persona de frente. Y él, cada vez que hablaba de la Venezuela actual y de Cuba, él decía, yo digo eso de Cuba y de Venezuela porque realmente los quiero, y cuando alguien realmente te quiere te dice tus verdades de frente y no de espalda. Y el último legado que creo que nos dejó, bueno, otro legado que nos dejó Galeano a la humanidad, es el de querer vivir la vida sin miedo y vivir cada día como si fuera el último. Esta sería mi intervención y me gustaría acabarla con un viva México, viva Uruguay, viva Galeano y viva Latinoamérica unida. Muchas gracias Roberto. Yo quisiera continuar y comentarles de esta edición.